Muy buenas tardes. Este es el tercero de… el cuarto, ¿cierto? El cuarto de muchos ejercicios que vamos a hacer de… le llamamos historia del tiempo presente, pero en realidad es historia inmediata. Es el diálogo con quienes vengan, con quienes estén interesados, entre una funcionaria pública, una periodista o un académico y ustedes, sobre temas candentes de la vida nacional. Y quien conduce esta área en el instituto y quien ha diseñado esto es la maestra Elena Gutiérrez, a quien les dejo el micrófono, y solo les doy las gracias a la doctora Sandoval, a la queridísima Carmen, ¿sí? Y esto es un ejercicio de ciudadanía. De eso se trata. Así es, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta mesa de debate. Particularmente agradezco que hayan aceptado esta invitación, la doctora Sandoval y Carmen. Realmente nos emociona tenerlas aquí. Como nuestro público ya sabe, la dinámica de estas sesiones es un debate abierto. Arrancamos con unas preguntas y después nuestros compañeros pasan para que quienes tengan preguntas que quieran dar a nuestras invitadas, las anoten y nos las pasan por escrito y aquí las hacemos públicas. Bueno, el tema de hoy gira en torno a la corrupción, un tema sin duda candente. Se trata de debatir sobre las acciones que en las más recientes administraciones el Estado mexicano ha llevado a cabo en materia de combate a la corrupción. Y bueno, como podrán imaginarse, no pudimos tener mejores invitadas para un evento como este. Me gustaría darles nada más algunos detalles, algunos antecedentes sobre nuestras invitadas. La doctora Sandoval es licenciada en Economía por la UNAM y en Sociología por la UAM, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de California. Antes de ocupar su cargo como secretaria de la Función Pública, fue investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en esa misma casa de estudios. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2004 y bueno, cuenta con una extensa lista de publicaciones referentes al tema. Carmen Aristegui, a quien todos conocemos y escuchamos seguramente, es licenciada en Ciencias de Comunicación por la UNAM y es considerada como una de las más prestigiosas periodistas del país por sus múltiples investigaciones a lo largo de toda su prolífica carrera. Se inició como periodista en Canal 13 de televisión y desde entonces ha participado en una infinidad de medios de comunicación e investigaciones periodísticas, siendo una de las más notables la de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no?, cuyos antecedentes conocemos. Ha realizado reportajes de mucha importancia y bueno, su labor como periodista le ha valido obtener diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo de México, la Orden de la Legión de Honor, el Premio del Club de Periodistas y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera compartir con ustedes la pregunta que abre este debate y que pues nos gustaría que nuestras invitadas pudieran ahondar en el tema. Según estimaciones realizadas por dos colegas de este instituto, la corrupción es un mal que no solamente afecta a la reputación del país, sino que puede incidir en cuestiones tan graves como nuestra economía, la gobernabilidad, la legitimidad de un Estado. Para el año 2000, por señalar solo una cifra, la corrupción le costaba a nuestro país 5.2% del PIB. Para el año 2016, esta cifra había subido a casi el 12%, ¿no? Es un tema en nuestro país. Entonces, bueno, partiendo de esos datos, abrimos con la pregunta.
Partiendo de que una de las banderas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña por la presidencia y ahora que ya es presidente fue el combate a la corrupción, ¿qué acciones, en opinión de ustedes, están marcando una continuidad o una ruptura con respecto de lo que administraciones anteriores hicieron para acabar con la corrupción en México? Doctora Sandoval. Okay. Muchas gracias, maestra Lina. Estoy muy honrada de estar aquí con una figura emblemática de las luchas cívicas por la transparencia y por el combate a la corrupción, como es la periodista Carmen Aristegui. Muy amable por esta oportunidad, muy honrada también de tener un público tan culto, tan interesado en la historia y en estos temas, como decía el maestro Salmerón, a quien agradezco profundamente esta invitación, de historia y de contemporaneidad. Entonces estoy muy honrada, agradezco esta oportunidad. Creo que ¿qué es lo que puede ser la continuidad y la ruptura? Veo evidentemente la continuidad en términos de la exigencia cívica del pueblo, con una voz muy articulada en la exigencia de no estar perdiendo tiempo, de accionar, de aprovechar al máximo esta oportunidad histórica que viene de ese pueblo, que viene de esa confianza a un líder como es hoy ya el presidente López Obrador en su calidad de presidente de la República. Entonces, esa me parece la continuidad. Lo que ha caracterizado las últimas décadas ha sido esa exigencia de limpieza, de probidad, de cambio, esa exigencia de que los políticos, los representantes populares, los actores con poder formal estén a la altura del poder verdadero que emerge del pueblo. En términos de las rupturas veo muchísimas y de raíz, sobre todo en el combate a la corrupción. Yo creo que en primer lugar hoy sí tenemos transparencia, es decir, supuestamente en ese momento que tuvimos el espejismo de la transición, que fue el año 2000, cuando supuestamente habían salido de los pinos, decía en ese entonces el presidente Fox, las víboras prietas y las tepocatas y todo este discurso pues más bravucón, me parece, y un poco exagerado que utilizó. Ese momento de espejismo demostró que si bien tuvimos transparencia, esa transparencia se quedó en la misma simulación burocrática, normativa y finalmente decepcionante, que burocratizó la sed de acceder a la información del ciudadano. El ciudadano por fin dijo, tenemos un IFAI, en ese momento era IFAI, perfecto, nos vamos a enterar de todo y vamos a poder exigir rendición de cuentas, y nos dimos cuenta que no, que era un viacrucis al que se sometía al ciudadano, que era otra vez una cuestión para los iniciados, los conocedores del famoso derecho de acceso a la información, que era burocratizante y que finalmente la transparencia no dio lo que estaba exigiendo ese pueblo. Entonces, un elemento de ruptura clarísimo es lo que el presidente López Obrador, a través de esta Secretaría de la Función Pública, que es la que más conozco por obvias razones y de la que vengo a platicarles un poco, está ofreciendo hoy con esta visión de transparencia verdaderamente democrática y expansiva. Y tenemos 3 ejemplos ahí. El primer lugar fue el lanzamiento del portal Nómina Transparente, que todo mundo conoce, yo supongo, y a través del cual ya se puede consultar de manera muy sencilla, muy amigable y totalmente en tiempo real el ingreso bruto y neto de todos los funcionarios y servidores públicos de esta Administración Pública Federal, desde el presidente de la República hasta la secretaria, el operativo, el funcionario más de base de esta administración. Entonces son millones de servidores públicos que ustedes pueden consultar para que no tengan que ir a un INAI o un IFAI o un instituto que burocratiza las solicitudes de acceso a la información. Primer ejemplo. Segundo ejemplo de ruptura radical en la transparencia es precisamente el lanzamiento del portal de protección y estímulo a los informantes alertadores internos de la corrupción.
Antes se decía, en ese espejismo de la transición que les digo que yo marco en el año 2000, que lo que teníamos que generar era una cultura de la legalidad, porque en este país no había legalidad y los mexicanos éramos muy mal portados y nos pasábamos el alto y tirábamos la basura en la esquina y dábamos mordidas, y entonces ese era el problema, que teníamos que generar una cultura de la legalidad. Nosotros hemos sustituido como elemento de ruptura esa idea de la cultura de la legalidad por una cultura de la denuncia. Lo que tenemos que hacer es que los ciudadanos nos ayuden a darnos elementos de cómo son víctimas ellos de la corrupción y de cómo saben, porque todo se sabe en esta vida, cómo se están generando los modus operandi de fraudación y de corrupción finalmente. Entonces nosotros hemos lanzado un portal que se llama el programa de los whistleblowers, o la protección y estímulo a los ciudadanos que alertan, que son alertadores de la corrupción. Está también ahí a sus órdenes y yo creo que poco a poco lo han ido conociendo, lo anunciamos en la conferencia de prensa con el presidente de la República hace muy poco. Y en tercer lugar, y con eso ya concluyo esta primera participación, es el elemento de la transparencia de calidad y de cantidad que dimos muy al principio de esta administración, de esta nueva administración, de este cambio verdadero, nos decimos, de gobierno. Y es que por primera vez en la historia, todos los secretarios de Estado, todos los subsecretarios de Estado, todos los directores generales, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal y los 32 delegados federales, como ejemplo, pero una gran cantidad adicional de servidores públicos, es decir, transparencia en cantidad, todos ellos dieron su declaración patrimonial, la presentaron, y la calidad es que la presentaron sin ninguna reserva. Recuerden ustedes que el presidente exigió que quien reservara su patrimonio no tenía derecho a participar con él en su gobierno. Entonces, a nosotros nos parece un hecho histórico que hubiéramos alcanzado el 100% perdón, de cumplimiento de las declaraciones patrimoniales. Y como dice el presidente, el ejemplo genera efectos, porque eso generó que en 2019 se recibieran 292.879 declaraciones patrimoniales de otros funcionarios de diversos niveles, lo cual significó 20,000 más declaraciones patrimoniales adicionales que el último año de la administración del presidente Peña Nieto. Entonces, esos tres ejemplos los dejo como puntos de ruptura real del combate a la corrupción y de la transparencia en este país. Gracias. Bueno, un gusto estar aquí. Irma Heréndira, qué gusto estar contigo. Nos conocemos hace, iba a decir 1000 años, pero me vas a matar, algunos años atrás, en tu calidad académica y de gran luchadora por este país, y ahora como en su calidad de funcionaria pública, como secretaria de Estado. Bueno, pues Irma Heréndira tiene una oportunidad muy importante, como otros y otras que están formando parte de este momento, donde vemos pues a personas como Irma Heréndira y otros que han dado batallas ciudadanas, académicas muy importantes a lo largo de los años. Ahora les toca gobernar y los estamos viendo y los estamos observando, porque ahora les toca a ellos efectivamente ser observados por los ciudadanos. Este ejercicio al que nos convoca este magnífico instituto, nuestro muy querido Pedro Salmerón, que está haciendo esas tareas junto con Alina y todo el equipo, bueno, son, alguien diría que una provocación, pero no, me gusta más lo que dice Pedro, que es hacer ciudadanía. Una periodista que está hablando con ustedes que están acá, con una funcionaria, gente que queremos compartir y discutir los temas que nos importan, y eso en un país como México debe ser aquilatado. No somos tristemente un país que tenga una cultura de la participación muy robusta. Sí, algunas partes de la sociedad acuden a encuentros como este, sí discuten, sí debaten los asuntos, pero tristemente tenemos necesidad de empujar más esa herramienta básica de una democracia, que es el diálogo público, que es la discusión entre los ciudadanos, que es intercambiar ideas, puntos de vista y alentar la revisión de los temas que son relevantes al interés general. Así que yo celebro que este magnífico espacio aquí en San Ángel abra sus puertas para estas mesas en donde estamos aquí participando todos. Y debatir el presente mexicano
con una perspectiva, la que cada quien quiera traer, la histórica, la presente o lo que sea, es de enorme utilidad. Así que le toca, y ya lo empezó a hacer, a Irma Heréndira a hablar de lo que está haciendo el gobierno, de todo lo que tendrían que ser estas decisiones para enfrentar, para prevenir, para combatir los actos de corrupción en nuestro país. No me toca a mí en esta parte, pues estrictamente describir lo que ya hizo Irma Heréndira. En todo caso, me coloco en la perspectiva de una periodista que está observando, como el resto del país, los grandes dilemas de lo que el presidente ha llamado la cuarta transformación. En los grandes dilemas, que por cierto veremos el informe el próximo domingo del primer tramo de esta 4T, en los grandes dilemas de este momento histórico está qué hacer con los delitos del pasado cuando se trata de corrupción. ¿Qué debería suceder en un país como México, que tiene largas raíces de actos de corrupción y de abusos extremos? Baste ver lo que pasó el sexenio pasado para no irnos demasiado lejos, y podemos ver y saber y exigir que se sepa más de desvíos multimillonarios. Por hablar de las cosas que están ya muy asentadas en el conocimiento público, saber cómo se ha sabido de la existencia de una llamada Operación Zafiro, por ejemplo, que no era otra cosa más que el desvío multimillonario de dinero desde el centro hacia estados de la República para financiar campañas políticas y enriquecer a los que pasaban en el camino. Eso que se está investigando muy puntualmente en Chihuahua, que es en donde más materia de información se conoce, porque la justicia de Chihuahua decidió entrar en esa ruta de investigación, como no han decidido otros estados de la República en algo que involucró a varias entidades. Solo por mencionar un tema que está muy conocido, que está en proceso judicial en un estado de la República, que llegó el tema a la propia Suprema Corte de Justicia, en una cosa que nos debería llamar muchísimo la atención. Tendríamos que decir a qué le temía o le teme Enrique Peña Nieto cuando, antes de irse de la presidencia, gestionó un recurso bastante singular en la Corte Suprema para evitar que desde Chihuahua se investigara la figura federal, es decir, a la presidencia y a los colaboradores del Ejecutivo que pudieran estar involucrados en esa trama de desvío millonario conocida como Operación Zafiro. ¿A qué le temía Peña Nieto, que llegó a presentarle a la Corte algo que el gobernador Corral llamó un amparo buscador? Que no era un amparo estrictamente, pero en términos legales así se podía entender. Alguien que va a hacer que presenta un recurso para poder conocer el expediente y saber qué demonios saben de él. Ese solo dato, que fue con el que prácticamente cerró Peña Nieto su presidencia en relación a temas de esta envergadura, nos tendría que atrapar la atención. ¿Qué ha sucedido con la Operación Zafiro en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías de los estados del país que están involucradas? Bueno, conocemos lo de Chihuahua porque es lo que públicamente se ha dado a conocer más ampliamente, y porque judicialmente tiene, no me acuerdo si 11 órdenes de aprehensión, y estamos a la espera de que se cumplan las solicitudes de extradición de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Bueno, cuando venga César Duarte, que esperemos sea algún día a ser procesado en México, pues probablemente empecemos a ver una trama sumamente importante de lo que pasó el sexenio pasado y de cómo se presuntamente desviaron miles de millones de pesos para financiar campañas político-electorales en el país. Si se tarda en venir César Duarte, podemos pasar a otro tema, porque también hay materia para saber qué tipo de cosas van a ocurrir cuando continúen las indagatorias, ahora sí con mucha claridad desde la Fiscalía General de la República, con este otro gran desvío multimillonario de recursos, nuevamente desde la Federación a los estados de la República vía las universidades. Este otro gran capítulo de otro gran desvío multimillonario que utilizó a la Sedesol,
que es indignante. Si es indignante el desvío de recursos públicos per se, es triplemente indignante que se utilice a las instituciones que son más claramente relacionadas con los programas sociales para las personas más desprotegidas. Eso todavía agrava las cosas. Utilizar a la Sedesol, a Sedatu, a Pemex para contratar presuntos servicios de universidades públicas, de instituciones de comunicación pública, haciendo valer una condición que la ley permite desde Felipe Calderón para acá para evitar las licitaciones entre entes públicos. Si la Sedesol contrata a una universidad por el solo hecho de que es un ente público contratando a otro ente público, no hay obligación de licitar, cosa que sonaba bien si lo hubieran cumplido como se debe, para favorecer el trabajo de instituciones públicas que pudieran recibir un beneficio económico con dinero público, pero haciendo los trabajos que se descargaban y no utilizando esa herramienta legal para este desfalco monumental, que es este que ahora está investigando la Fiscalía y que tiene por lo pronto a Rosario Robles, la exsecretaria, en la cárcel. Empiezan a ocurrir cosas, no nos acostumbremos de que está en la cárcel. Es muy importante que esté en la cárcel alguien que formó parte clave de un andamiaje que desde luego no hizo en solitario la que hoy está en esta situación. Estamos hablando de cómo se utilizó este mecanismo para contratar servicios a universidades o instituciones públicas que recibieron una comisión legalmente establecida y que luego les indicaron con toda claridad que no iban a hacer los estudios o las encuestas o los trabajos que teóricamente se pagaron con dinero público, sino que tenían que contratar a otras empresas que por supuesto les iban a indicar quiénes eran. Esa era la trama en donde miles de millones de pesos se calcula, está en el rango de 5,000, que es lo que está soportando la investigación actualmente de la Fiscalía General de la República. El auditor superior de la Federación de aquel entonces, Juan Manuel Portal, habló de 7,500 millones de pesos. La doctora Buchaín, que fue la directora forense, de auditoría forense en la auditoría, que por cierto la sacaron de muy mala manera de la auditoría, habla de 7,600, por hablar de la muestra que se hizo desde la Auditoría Superior de la Federación. Tengamos conciencia de que esas cifras son de la revisión de la auditoría, que no es al 100%, sino muestral. O sea que el asunto puede ser mucho mayor de lo que hoy razonablemente sabemos. Ahí tenemos otro gran capítulo de grandes desvíos de recursos federales con la mecánica de dispersión a través de los estados de la República, a través de chorromil empresas fantasmas. Eso que ocurrió en Operación Zafiro, ocurrió en este otro desvío de Sedatu, Sedesol y las universidades. Encontraron el caminito. Hay mucha claridad respecto a cómo se utilizaron las instancias públicas para financiar campañas, para seguir perpetuándose en el poder, que al final ocurrió lo que ocurrió, lo perdieron todo en términos de poder en las elecciones pasadas. La barbaridad, el abuso extremo, si se me permite, pues evidentemente generó un enojo social que junto con muchas otras cosas, no solamente el enojo social, sino con muchas otras cosas, hizo que la sociedad mexicana se expresara de una manera extraordinaria, con fuerza, en el ya basta, en el hasta aquí, estos abusos de, en este caso, un sexenio como el de Enrique Peña Nieto. Tenemos pues cosas muy documentadas, muy conocidas, muy demostrables, que están ahora en proceso de judicialización o judicializadas en muchas de sus partes. Me quedo con otro caso recién salido del horno en esta semana, que también es un enorme desafío,
para la 4T, para el presidente de la República por lo que significa, para las instituciones del Estado mexicano, que como la que encabeza Irma Heréndira o la que encabeza Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera o la que encabeza Gertz Manero, que son las tres instancias que mayor vigor están mostrando cada quien en su materia, tendrán que dilucidar. Esta semana tuvimos oportunidad de presentar en el sitio online y en el programa de radio, que es la misma cosa, una entrevista con Santiago Nieto, que es una selección de lo más importante de dos sesiones muy largas de conversación con nuestro colega Marcos Martínez Chacón. Fue una exposición muy amplia que coloca a la luz pública un, enorme desafío para saber si vamos o no a entrar en procesos de investigación que pueden derivar en lo que comúnmente se conoce como maxiprocesos. Esta historia, contada por Santiago Nieto, de la cual, por cierto, no tenía noticia el secretario de Hacienda, porque esta mañana en la mañanera le preguntaron y la respuesta fue, no sé. Esta historia es una historia que toca los puntos más delicados de cómo desde el ámbito más alto de poder en México se pudo crear presuntamente una red de extorsión desde la Consejería Jurídica de Los Pinos, encabezada por Humberto Castillejos, una red, un grupo de despachos de abogados de alto impacto, digámoslo así, y la Unidad de Inteligencia Financiera del sexenio de Peña Nieto. ¿Qué es lo que reveló Santiago Nieto que debe la Fiscalía General investigar? Seguramente lo está haciendo, pero al dar a conocer esta información, Santiago Nieto dice que desde la Unidad de Inteligencia Financiera se tuvieron testimonios de 3 personas clave que narraron y con las informaciones propias de la propia Unidad de Inteligencia Financiera pudieron mostrar una presunta red de extorsión para bloquear y desbloquear cuentas de 722 instancias. 722 cuentas que fueron bloqueadas y luego hubo una intervención de estos despachos de abogados muy conocidos en México que desbloquearon o que hicieron las gestiones para desbloquear esas cuentas, todo desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Queda por saber si esas 722 cuentas bloqueadas y desbloqueadas estuvieron registradas en el Ministerio Público Federal. ¿Hubo investigación alguna para justificar el bloqueo de las cuentas? ¿Hubo explicación por qué se desbloquearon? Se presume que no, se tendrá que saber, pero si no hubiera justificación de bloquear y desbloquear 722 cuentas y la intervención de despachos que se entiende habrían cobrado por sus servicios y algún tipo de extorsión para desbloquear, bueno, si todo esto que plantea Nieto como una línea de trabajo ante el Ministerio Público, ofreciendo la información que pudo recabar sobre el tema, nos conduce al corazón de lo que sería la operación precisamente desde el más alto nivel político para obtener presuntamente recursos, se presume que millonarios, utilizando las instancias del Estado mexicano, empezando por la Unidad de Inteligencia Financiera, empezando por la propia Consejería Jurídica de Los Pinos. Y uno supondría que si esto se demuestra, pues sería imposible imaginar que el presidente de la República no tuviera noticia. Ese otro elemento está también a la mesa, por hablar solamente de 3, podríamos aquí estarnos 2 días, pero por hablar solo de 3 que están en el ambiente del conocimiento público de nosotros. Entonces, tenemos aquí esta gran pregunta: ¿qué va a ocurrir en México? Estos elementos, y solo estos elementos, más los que vayan a venir en el camino, nos llevan a plantear si México está o no en la antesala de lo que ha ocurrido en otras naciones del mundo. Ya se me olvidó poner Odebrecht, pero póngala también, que conduce al tipo de mecánicas en donde están involucrados grandes intereses corporativos y empresariales que obtienen contratos,
que obtienen prebendas previamente habiendo financiado campañas políticas, y al llegar al poder los que fueron beneficiados pagan con prebendas, contratos y modificaciones de todo tipo en asuntos que acaban siendo lesivos para el interés de la sociedad y por supuesto del Estado. Entonces, si le sumamos a esto, que tiene que ver también con un caso en donde hoy sabemos, porque tenemos las cartas, que la empresa Odebrecht le mandó primero a la PGR en febrero de 2017 una carta para proponerle a Odebrecht colaborar con la PGR para investigar. ¿Qué hizo la PGR de Elías Beltrán? ¿Qué hizo la PGR de Enrique Peña Nieto cuando Odebrecht le dijo: colaboramos con ustedes y les decimos todo lo que tenemos a cambio de que no investiguen a nuestros ejecutivos que ya fueron investigados en Brasil o en Estados Unidos porque ya están juzgados, a cambio de que mantengan los contratos que ya tenemos operando en México y a cambio de que nos permitan participar en futuras licitaciones? Aquí les damos nuestra nueva carta de buena conducta porque hicimos toda una revisión interna de Odebrecht y hoy somos buenas personas, pero tenemos mucha información y como hemos colaborado con otros países, les damos todo lo que tenemos a cambio de. Esa carta, pues la guardó en el cajón y ahí se quedó el gobierno de Peña Nieto. El mismo planteamiento se ha hecho en 2019, febrero de 2019, una carta que ratifica la primera y que reformulan el destinatario, ya no dirigido al presidente Peña o al Procurador General de la República, que ya no existe, sino a la actual Fiscalía, en los mismos términos. ¿Qué nos deja esto? Y aquí dejo el micrófono para escuchar a la mesa. El gran dilema. México debe entrar profundamente en las entrañas de este tipo de casos de corrupción de alto impacto, con la altísima probabilidad que se generen maxiprocesos, porque todo conduce de esa manera al tipo de cosas que han ocurrido, por decir un país, en Perú. En Perú, todos los expresidentes están o en la cárcel, o procesados, o bajo investigación, o uno se suicidó, para decirlo claro. No hay un solo personaje de alto impacto político en Perú que no esté bajo investigación judicial o ya directamente en la cárcel. ¿Por qué? Porque jalaron la hebra y decidieron investigar desde una perspectiva clara, no para meter a la cárcel a un chivo o chiva expiatoria, sino para jalar la hebra y descubrir la red y descubrir la interrelación de personajes que involucran políticos, empresarios, jueces, incluso medios de comunicación, y todo eso acaba expuesto descarnadamente. Eso ha trastocado la vida política y social de muchos países en un corto tiempo. El caso de Brecht, solo para hablar de este caso, son 12 o 13 países que han sido sacudidos. Se trastocó esencialmente, no digo que el equilibrio, porque aquí la gran pregunta y el gran desafío y el gran debate es: ¿pierde el equilibrio el país que hace eso? El presidente Andrés Manuel López Obrador piensa que sí, y así lo ha dicho. Ha sido franco en su opinión respecto a que él considera que México no debe o no debería investigar los delitos de corrupción pasada. Ha dicho las cosas de esa manera, aunque en otros momentos dice que, pero si la gente quiere, pues podemos hacer hasta una consulta y a lo mejor investigamos hasta a los expresidentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final de las cuentas? El presidente ha tenido estas diferentes expresiones en donde da la idea de que su ser pragmático le dice: mejor ni te metas porque se va a hacer un desmadre, básicamente. Su ser político y su propia esencia histórica dice: claro que hay que investigar los delitos del pasado, los delitos que han agraviado en materia de corrupción a esta sociedad mexicana. ¿Qué va a prevalecer? ¿Va a importar la opinión de Andrés Manuel, sí o no? Tenemos hoy
una fiscalía autónoma, tenemos una unidad de inteligencia financiera que, si bien depende de Hacienda, tiene autonomía técnica, tenemos una secretaria de Función Pública que tiene su historia propia y que tiene una batalla a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué es lo que va a marcar en materia de investigaciones, de esclarecimiento y de identificación de responsabilidades y, por lo tanto, de sanciones en México? ¿Qué va a prevalecer? ¿Eso o el intento de tabla rasa del pasado? Y la corrupción la veremos hacia futuro y vamos a evitar que vivamos historias como las que hemos vivido. ¿Qué es lo que quiere México? ¿Qué es lo que desea el país? ¿Qué es lo que conviene en un momento de transformación profunda como el que queremos protagonizar todos, cada quien a su manera, los periodistas, los ciudadanos, cada quien en un momento muy importante como este? No tengo la respuesta, pero Irma Eréndira, yo pienso que sí. Eso te dejo aquí de tarea, porque ese es un dilema principalísimo y estamos pues con elementos de enorme importancia en este momento. Me parece que Carmen ha puesto el dedo en la llaga con esta pregunta, ¿no? Porque me parece que realmente es lo que los mexicanos nos preguntamos, ¿no? Esto se va a resolver con una consulta ciudadana, se va a hacer lo que diga la consulta ciudadana, lo que dice la ley. ¿Quién va a resolver esa situación, no? Muchas gracias, Alina y Carmen. Bueno, por el espíritu del debate yo voy a empezar a discrepar de dos cositas que dentro de toda la cantidad de reflexiones muy ciertas, dado su conocimiento de periodista de investigación que es Carmen, esta tarde pone en la mesa. Y las dos cosas con las que discreparía, con todo respeto, es en primer lugar esta idea de que el presidente apuesta más por estabilidad que por el combate a la impunidad, que así entendí entre líneas la posición. Nada más me parece alejado de la realidad, no solo por sus posicionamientos, por sus intervenciones, sino por sus acciones, sobre todo. El hecho de que nos llamara institucionalmente a la función pública dentro de los primeros días de su gobierno a investigar el asunto de la estafa maestra, que es uno de los ejes nodales de todo este combate, perdón, de toda esta corrupción estructural tan ominosa e incluso asesina que caracterizó el régimen pasado, fue muy claro al respecto de que el presidente no iba a dejar ningún cabo suelto en términos de la gran exigencia de combate a la impunidad que tienen los mexicanos. Entonces, nos invita a la función pública a poner un estudio, un dictamen rápido, porque además nos exigió rapidez al respecto de altos funcionarios nombrados por la actual administración que estaban de una u otra forma vinculados a la estafa maestra. Es más, una especie de subsecretario de Pemex, ni más ni menos que el director de exploración y producción, que es además la apuesta del señor presidente de la República para sacar del atolladero a este país en términos del desarrollo de política energética. Y aún así, sabiendo que tenía un cargo tan decisivo y que estaba pues invitado a colaborar en esta administración, no tuvo empacho en decir: función pública, analiza, ve qué hay ahí y si hay elementos de forma responsable, porque es lo único que sí nos dice absolutamente a todos los que colaboramos con él, si hay elementos que demuestran de forma responsable vínculo con la estafa maestra, se tiene que salir. Y creo que fue una muestra clarísima de este gobierno, y yo estoy muy orgullosa de mi equipo de colaboradores, de mis auditores, de mis investigadores, del trabajo que hicimos en esta función pública, y por supuesto mucho más orgullosa del respaldo político que tuvimos del presidente de la República, en tanto que respaldó la investigación, donde sí demostramos con nuestros propios números y datos, y no nada más con el eco social o con
trabajos importantes de periodistas que previamente habían señalado una u otro elemento de investigación, a partir, por cierto, también, como bien dice Carmen, de una muestra muy pequeña de la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros fuimos a profundidad en lo que tenía cada uno de estos 3 expedientes que analizamos a marchas forzadas durante las primeras semanas de actividad dentro de las unidades de investigación, de integración de información, de las unidades de denuncia. Y se separaron de los cargos a estos funcionarios, a los 3 funcionarios que de inmediato dieron una muestra palpable, me parece, de que no estábamos por esa idea de primero la estabilidad, porque si no esto se vuelve un quilombo o un relajo. No es cierto. Eso yo discrepo de esta forma. Lo segundo es que está también el ejemplo de que esta Secretaría de la Función Pública, en colaboración, por cierto, porque empezamos a asignar convenios de colaboración que no existían en el pasado con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la propia Fiscalía General de la República, con lo que fue el CISEN y hoy es Centro de Investigación en cuestiones de inteligencia, con el SAT, ¿no?, el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, hemos estado con intercambio legal y muy robusto, ¿no?, en términos de interacción legal con todas estas otras dependencias, en donde antes había una feudalización. Efectivamente, como dice Carmen, es increíble lo que nos ha compartido en la víspera el doctor Santiago Nieto, en términos de que la Unidad de Inteligencia Financiera trabajaba para desbloquear cuentas en lugar de bloquearlas, como él hoy sí lo hace. Pero lo mismo pasaba en todas las otras instituciones. La Secretaría de la Función Pública no trabajaba para auditar, ni para deslindar responsabilidades, ni para aplicar sanciones. Trabajaba como escudero. Y lo tenemos una vez más en el caso de la Casa Blanca, lo tenemos ejemplificado en el caso de la estafa maestra misma, del socavón, de todos estos escándalos que nos llenaron de oprobio a la sociedad mexicana y que ahora estamos dando muestras muy palpables de que es todo lo contrario. Y lo mismo pasaba con la justicia y la fiscalía, es decir, versus esta idea del amparo buscador, ¿no?, que está no solamente en el caso de Chihuahua, sino que está, pero como digamos, el cólera, ¿no?, por todos lados, como una epidemia de amparos buscadores en todas las entidades de la República, entidades de la Federación. Tenemos en el presidente López Obrador, su gobierno y su convicción política, la idea de que el que nada debe, nada teme. Y por eso es que se abre a una consulta, se abre a esta revocación de mandato, se abre a elevar como causa grave, una pena grave, la corrupción, se abre a esta idea de transparencia absoluta y de fiscalización en tiempo real. Es más, se abre, a mí me parece muy importante, la nueva relación Estado-sociedad que está cada mañana a las 7 de la mañana, se encuentre donde se encuentre y esté donde esté el presidente de la República. Entonces yo sí defiendo, digamos, las muestras claras que Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y todo su gobierno, y desde luego el trabajo que mi equipo en la función pública estamos dando, para que no se queden con esa idea de que estamos apostando por la estabilidad y no por el combate a la impunidad. Bueno, el caso también más claro, me parece, es que nosotros inhabilitamos una vez más a Odebrecht. Han querido minimizar mucho el trabajo que hemos dado en esta Secretaría de la Función Pública y han dicho que, bueno, que ese ya venía de atrás, efectivamente, pero venía edulcorado, preparado para el expedientazo, para el cierre, y nosotros lo reabrimos e inhabilitamos a Odebrecht, más al director, exdirector de Petróleos Mexicanos, con una inhabilitación de 10 años, ¿no?, al señor Emilio Lozoya, que incluso Santiago Nieto ha reconocido como eso es lo que detonó que él actuara ahí sí congelar sus cuentas y que la FGR empezara, digamos, a detonar todos los procesos de judicialización, precisamente porque estamos trabajando con esta conexión institucional de los convenios de colaboración. Entonces, inhabilitamos al exdirector general de Pemex, hemos inhabilitado y además aplicado multas resarcitorias a los exdirectores corporativos más encumbrados de Pemex en la anterior administración, como fue
el caso de quien dirigió el corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios. Inhabilitamos también al exdirector general de una subsidiaria internacional que se utilizaba para triangular dinero y para ir a los Panama Papers y para ir a los paraísos fiscales, que era esta subsidiaria llamada PMI, Pemex Internacional, Comercio Internacional, también está inhabilitada. Esta Secretaría de la Función Pública ha también castigado el caso de las empresas generadoras de fertilizantes con agronitrogenados, que hicieron una defraudación fiscal terrible, bueno, una defraudación comercial terrible, porque se compró la planta chatarrizada, como sabe Carmen, 3 veces más cara de lo que valía, ¿no? Por millones de dólares, más de 270 millones de dólares, y además no contentos con haber gastado esta cantidad millonaria, se le invirtió, entre comillas, una cantidad de 700 millones de dólares adicionales a esta planta de agronitrogenados. Entonces, hemos estado actuando, y aquí el segundo elemento que yo pondría en el debate, como debate respetuoso al respecto de que esto ha ocurrido no por una inercia, ¿no? Es un ejemplo de ruptura verdadera de lo que hacían las anteriores instituciones y el anterior gobierno, que actuaba en contrasensu a lo que la ley obligaba al gobierno a supuestamente hacer, como es el caso de la UIF, que generaba estos desbloqueos, o el caso de las instituciones de justicia que trabajaban para los sobornos. Yo creo que lo que estaba generando esto, y me concentro al debate, es la sociedad mexicana, es decir, no es una inercia del gobierno, no es que venían de atrás los procesos, los proyectos, las investigaciones y entonces le dimos continuidad. Al contrario, nosotros pusimos, como dicen, de pie las instituciones en términos de hacer que ahora sí las instituciones cumplieran con sus facultades, utilizaran sus facultades y cumplieran con sus obligaciones. Y ahí está Pemex, hoy sí, cuidando el interés público, hoy sí invirtiendo, hoy sí analizando los pasivos y viendo qué pasivos se tienen que rechazar, es decir, qué deudas no son pagables por estar contaminadas con casos de corrupción o con defraudación, cuáles sí se deben de pagar, porque ese es otro de los elementos muy importantes del presidente de la República, que cuando lo acusaron de que era un chavista, que iba a ir en contra del mercado, que iba a ir en contra de, digamos, el marco legal aplicable, la Constitución, él también ha demostrado que nada más lejos de la realidad. Lo que quiere es precisamente saber qué deudas sí se deben de pagar y pagarlas, qué cuestiones se deben de cerrar y cerrarlas por el bien de, no una estabilidad, sino por el bien de una cultura ética diferente de la probidad. Y ahí está también el ejemplo que nos dio esta mañana, bueno, ayer ya, ¿verdad?, en la conferencia de prensa, con los empresarios más destacados y acaudalados, no de México nada más, sino ustedes saben, del mundo, los empresarios más poderosos del mundo, que se suman a un proyecto, ahí sí, liderado por la actividad estatal. Y al decir eso, es decir, por el jefe de Estado, que es el presidente de la República, lo que está significando es que lo que se va a priorizar no es un proyecto político, no es un proyecto personal, sino es un proyecto estatal, de conducción estatal del interés público. Y entonces la discrepancia entre comillas, pues para ponerlo aquí en términos del debate, es que yo no creo que la participación social no sea robusta en México, sino todo lo contrario, que por fin esa participación social, esa voz ciudadana, esa exigencia de cambio, que no empezó hace 6 años, ni siquiera hace 12, sino yo diría hace 30 años, es decir,
justo cuando empieza el neoliberalismo en esta patria, que es en 1982 y quizás en 1988 más claramente después del temblor de 1985, que hace que salgan de los escombros las cosas más oprobiosas como estas cuestiones que tenía, por cierto, la policía en los sótanos de sus edificios para las torturas, o que se vea más claramente cómo fue la corrupción de que se cayeron todos estos multifamiliares que tuvieron que haber sido construidos con materiales fuertes. En fin, la corrupción del neoliberalismo fue muy gráfica siento yo, con el sismo de 1985, y cae ese sistema en su legitimidad, porque ese sistema tenía legitimidad hasta cuando se impone por el fraude electoral Carlos Salinas de Gortari. Todo el mundo sabemos que Carlos Salinas de Gortari no llegó a la presidencia por vía de las urnas, llegó por un fraude electoral que da origen al neoliberalismo. Y entonces ahí la sociedad empieza a gritar, empieza a participar, empieza a articular una voz de periodistas, de estudiantes, de universitarios, incluso de sectores tradicionalmente vistos como conservadores y que participaron muy cívicamente, muy fuertemente en esta patria. Entonces yo sí creo que la participación social es robusta y es la que tiene hoy sentada en la función pública una persona como yo, o evidentemente, o sea que en la vida me propuse yo llegar a ser funcionaria de Estado, ¿no? O a un luchador social también del tamaño de Andrés Manuel, después de haber luchado él sí décadas, digamos, por llegar a ser presidente de su país sin querer llegar a ser presidente a toda costa. Entonces yo sí creo que la participación social es muy robusta en México y es la que el presidente siempre ha dicho que no puede defraudar. Ha hecho también declaraciones sin ambages, que es el tema de que él no tiene esposa, que él no tiene hijos y que él no tiene hermanos, ¿no? Y que no va a permitir ninguna posibilidad de que se generen las mismas dinámicas del pasado en términos de los conflictos de interés y el tráfico de influencias, y creo que lo está dejando claro pues con esta instrucción que también nos dio de investigar hasta las últimas consecuencias, incluso a miembros de su gabinete como quien fuera delegado en Jalisco en su momento. Entonces son muchos ejemplos. No llevamos ni un año y continuamente están los ejemplos de cómo el presidente López Obrador pues sí refleja un pueblo muy participativo, muy politizado y muy exigente, y que él mismo se autoexige. Por eso está cada mañana a las 7 de la mañana y por eso nos tiene también trabajando en el mismo ritmo a todos los que estamos con él. Por eso se exige y nos exige ese mismo paso. Esos son los puntos de debate que dejo para la mesa. Muchas gracias, doctora. Yo he empezado a recibir las preguntas del público y bueno, van muy en este sentido. Y retomando lo que decía Carmen, yo quisiera preguntarle a la doctora Sandoval si efectivamente la ciudadanía puede esperar que en periodos de tiempo cortos, razonables, veamos que en México ocurran estos maxiprocesos que Carmen mencionaba. Es decir, la gente, me llama mucho la atención esta pregunta de alguien del público que dice: ¿cuándo encarcelarán a los presidentes de sexenios pasados y los gobernadores desde Tijuana a Yucatán que hayan hecho desapariciones, cohecho, etcétera? ¿No? Me parece que, y bueno, varias de las preguntas que han llegado apuntan hacia allá, ¿no? Estamos ante la posibilidad de ver que la justicia caiga sobre estos altísimos funcionarios, exfuncionarios de al menos del sexenio anterior, porque entendemos que hay delitos que prescriben, ¿no? Que no podemos irnos, como decían, hasta el sexenio de Salinas, por ejemplo, ¿no? Eso no lo podemos hacer, pero sí se pueden perseguir los delitos, digamos, de 10 años para acá, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta sobre la mesa es esa, ¿no? Pues sí, la respuesta que
que te digo es que sí, ¿no? Que nosotros ya tenemos conformado un frente interorgánico de combate a la corrupción en el caso de la estafa maestra, que es el tema de, digamos, este tipo de maxiprocesos donde se involucran a todos. La estafa maestra no solo se concentró en la SEDATU o en la Cedesol, exacto, Pemex, esos son como los casos más famosos, más llamativos, pero con estos órganos internos de control transformados, agradezco a algunos de nuestros miembros de la nueva Secretaría de la Función Pública que están acompañándonos aquí, hemos transformado los órganos internos de control que, como ustedes saben, son una especie de tejido nervioso de la Administración Pública Federal para la reacción inmediata en casos de corrupción, en casos de malversación y de respuesta inmediata a las quejas de la ciudadanía. Y con todos estos órganos internos de control hemos forjado este Frente Interorgánico de Análisis de la Estafa Maestra, y nos hemos dado cuenta que la estafa maestra llegó a casi todas las dependencias de la Administración Pública Federal durante el sexenio pasado. Y sí, pues los cálculos son desde 5,000 a 8,000 a 7,000 millones de pesos, realmente es mucho mayor, es la punta del iceberg y más bien se refleja en las cantidades millonarias que estábamos dando para los fraudes electorales. Es decir, si tenemos que hacer un espejo, es lo que hemos ido logrando con los órganos internos de control y nuestras áreas de responsabilidades, un espejo con lo que se gastó y lo que está encapsulado en Odebrecht, en la defraudación de los Panama Papers, en las defraudaciones del dinero no físico, sino del dinero financiero, de las transferencias financieras. Eso es la estafa maestra. Es decir, es la defraudación de la voluntad popular. No solamente la defraudación de los dineros perdidos y encontrados, sino de la voluntad popular, porque ya les decía yo, el neoliberalismo desde 85, 82 ya le quita toda la legitimidad a este sistema político y entonces ese sistema político tiene que estar comprando, invirtiendo en legitimidad, regalando el frijol con gorgojo, regalando las becas, regalando las prebendas, los empleos, y eso cuesta dinero, y ese dinero tiene que venir de esa defraudación a la voluntad popular, porque la gente iba a las urnas en los 80s, en los 90s, en cada proceso electoral y votaba en contra de este régimen, del previo régimen, del anterior régimen, votaba en contra del PRI, votaba incluso en contra del PAN en su segundo debut como opción. En el primero yo creo que sí ganó el PAN con Vicente Fox, pero en el segundo tampoco ganó el PAN, porque hubo necesidad de comprar la voluntad popular. Entonces, la estafa maestra es la otra cara de la moneda de la falta de legitimidad política que tenía el régimen del PRIAN, que sí se volvió del PRIAN, eso está clarísimo, y que hoy es más desnudo que nunca, que hay una alianza de intereses que va más allá de las ideologías. Por eso me parece correcta la posición del presidente de no volver a forjar otro partido de Estado. Y aún con lo que le duele saber que un partido como Morena, de reciente creación, un fenómeno verdaderamente único en el mundo como Morena y como el partido que lo llevó al poder, pues no tiene ahorita, digamos, tiene una crisis política pues clara, apuntada, él dice no se va a meter. Y me parece muy, muy adecuada esa posición, porque la corrupción verdadera, la real, la profunda, vino de un trípode, y ese trípode es el rentismo, ¿no? Es decir, esta utilización de nuestro dinero público, la captura estatal, pero sobre todo el corporativismo. Y el corporativismo funciona a través de estos enfoques de que el presidente define todo lo que tiene que ver en términos de los sindicatos, de los partidos, de las vidas cívicas. Y no, el presidente está dejando realmente y comprometiéndose con su proyecto, que es un proyecto de desarrollo y bienestar, y obviamente de combate a la corrupción. Entonces, yo sí te diría que evidentemente ahí están los datos, creo que la gente lo está viendo, tenemos evidentemente un aumento sustancial de la confianza cívica en nuestra Secretaría de la Función Pública y en general en el gobierno. El número de denuncias recibidas en esta Secretaría de la Función Pública que estamos hoy a cargo se ha elevado en casi 40%, 38% de incremento en las posibles denuncias
de faltas administrativas o posibles actos de corrupción. De 1 de diciembre de 18 al 30 de junio de 19 recibimos 20.504 denuncias formales, 1.843 alertas ciudadanas confidenciales y 26.171 peticiones ciudadanas de asesoría en materia de procedimientos de contratación, de fiscalización y de conciliación. Evidentemente, tenemos que ser muy responsables con estos números. No puedo yo andar saliendo a prensa a decir cosas tan confidenciales que se nos dicen a nuestros órganos internos, a nuestros investigadores. No podemos andar haciendo esas cosas. Lo que tenemos que hacer es substanciar con toda secrecía, con toda responsabilidad, y hasta que no podemos dar, entonces sí, vista a la Fiscalía, vista a las autoridades de los tribunales del poder administrativo superior, los tribunales administrativos, entonces sí ya podemos anunciar, pero hay muchísimo que estamos haciendo día y noche, y entonces lo que sí es que no queremos vivir del escándalo también, y además incurrimos en responsabilidades. O sea, yo puedo poner en riesgo el puesto de mis investigadores, de mis órganos internos de control y desde luego el mío propio, si damos información adicional que pone en riesgo primero la investigación, pero después a quienes nos están dando esta confianza tan valiosa para mí, que es que hoy sí vean que vale la pena venir a la función pública y trabajar acompañadamente con este gobierno. Entonces estamos redoblando esfuerzos para combatir impunidad y evidentemente pues ahí vamos a demostrarlo en este primer informe de gobierno. Esperamos, creo que la ciudadanía está ansiosa por ver que estas cosas sigan ocurriendo, ¿no? Queremos efectivamente ver la aplicación de la ley en estos casos que nos han violentado como ciudadanía, ¿no? Efectivamente. Bueno, siguen llegando las preguntas del público, pero antes de pasar a ellas, yo les había planteado una pregunta más que se vincula con el trabajo que hacemos en este instituto, que es la historia, ¿no? El Estado mexicano, históricamente, más o menos desde el sexenio de Miguel Alemán, es considerado como un Estado corrupto, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué tanto creen ustedes que lo que se gestó en sexenios pasados, en administraciones anteriores, podría afectar los esfuerzos que ahora se hagan por erradicar estos actos de corrupción pues desde el gobierno, ¿no? Porque me queda claro que la corrupción pues no se hace abiertamente, se construyen los hilos, digamos, por debajo del agua, y hay todo un entramado para que estas cosas puedan ocurrir, ¿no? Y muchas veces se generan incluso leyes que protegen a funcionarios que hicieron cosas corruptas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las cosas que se gestionaron antes afectarán los esfuerzos de este gobierno para hacer justicia y combatir la corrupción? Carmen. Bueno, nos colocas aquí en un tema que puede tener este punto de arranque para una discusión muy amplia, que es si la corrupción, y voy a citar a los clásicos, es cultural o no. Pues sí, hay que plantearlo en esos términos, porque justamente cuando Peña Nieto trató de disertar acerca del tema, pues se sacó de la chistera el asunto de que es cultural, y de esa manera, bueno, pues nos exculpaba a todos y se exculpaba a sí mismo. Entonces, bueno, me parece que el tema da para discutirlo precisamente en estos términos, porque al final admitir que la corrupción es inherente a la sociedad mexicana, que es casi identitaria de la sociedad mexicana, pues es algo inadmisible, pero no podemos también eludir el debate respecto a las prácticas arraigadas que existen entre políticos, empresarios, jueces, ciudadanos. ¿A alguien para que haga o deje de hacer alguna conducta? ¿Fusilarte una tesis? ¿No? Por hablar de algunas conductas que también pueden ocurrir de manera frecuente. Entonces, bueno, nos confronta y nos enoja la expresión de que la corrupción es un tema cultural en México. Yo la rechazo
y creo que la tenemos que rechazar todos de principio, pero insisto, no por rechazarla nos salvamos del debate, no por rechazarla nos salvamos de vernos al espejo y decir qué demonios es la sociedad mexicana, qué demonios está detrás de un problema tan extendido en la sociedad mexicana. Y está hecho de muchas cosas el asunto, desde luego de las prácticas institucionales, por decirlo así, de los usos y costumbres históricos del mundo político mexicano, de los cañonazos de 50,000 pesos a la fecha, ¿no? Es decir, todo eso forma parte de un cúmulo inmenso de conductas, de situaciones, de asuntos si no aceptados, sí asimilados, de dejar correr, de dejar pasar, de tragarnos la historia como sociedad. Es tiempo de sacudirnos esa conciencia, es tiempo de decirnos las peores cosas de lo que hemos hecho y dejado de hacer para participar o para permitir la corrupción según sea el caso. Este es uno de los debates cruciales de un país y en un tiempo como este que se plantea esta cuarta transformación, que se pusieron la vara altísima, ¿no? Porque no tuvieron pudor en decir que como la independencia y la revolución va a ser esto, entonces está fuerte la pretensión, ¿no? Entonces, bueno, como ya pusieron la vara muy alta, el gobierno ahora tiene una obligación de demostrar una cosa verdaderamente profunda, pero esperemos que vaya bien la actividad gubernamental y que el asunto funcione esencialmente como lo que plantea el presidente de México, pero más allá de la parte gubernamental, que es importante, ahí no cruza el 100% de la vida de la nación. El gobierno es una parte, desde luego que por la dinámica propia de México centraliza la discusión. Además tenemos un presidente que está todas las mañanas dando batalla, entonces centraliza la atención social, centraliza la agenda noticiosa, eso ocurre. Pero hay que decirle a la sociedad que nosotros también cabemos y que en este país, además del presidente y su dominancia, la sociedad mexicana tiene que empezar a construir sus propios canales de discusión, de definición, de exposición y de construcción de una identidad distinta que esté rompiendo precisamente con esto que ha formado parte de México, que es este conjunto de cosas que las vemos y las hemos visto todos los días y que en algunos momentos hemos participado de ellas con la mordida o con lo que haya ocurrido en alguna de nuestras situaciones. Podemos contar más o menos cosas que en un circuito de democracia, de transparencia, de Estado de Derecho, no deberían ser más. Y para que ese tipo de conductas grandes, medianas y pequeñas dejen de ocurrir, tienen que pasar muchas cosas, empezando por la propia sociedad, que tenemos que rechazar categóricamente cualquier acto de corrupción del tamaño que sea, como debemos decir no a la violencia en cualquier dimensión que sea, como tenemos que decir no, definitivamente no a las cosas que hemos permitido a lo largo de la historia. Eso, más que al presidente, le toca a los ciudadanos, nos toca a los ciudadanos. En la familia, en la escuela, en los foros que nos encontramos, etcétera, tenemos que decirnos, bueno, nosotros tenemos que asumir una conducta absolutamente categórica respecto a lo que no queremos que siga ocurriendo. Y eso se lo tenemos que aplicar a los gobiernos anteriores, al gobierno actual y a los que siguen, como sociedad, como ciudadanos que somos la parte esencial de un país. Y sus gobiernos están atenidos a lo que la sociedad determine, se supone. Si la sociedad desarrolla por sí misma, con las herramientas que tiene la propia sociedad, nuevos canales de entendimiento de lo que sí y de lo que no permitimos, entonces el país estará cambiando. Yo por eso creo que el tema de la corrupción cruza esencialmente también por un cambio de códigos de la sociedad, de decir definitivamente no a esto y a esto también. La parte institucional
la parte gubernamental, desde luego que es importante, muy importante, porque puede alentar o inhibir la propia conducta de la sociedad. Por ejemplo, estoy segura que si estos grandes casos de corrupción terminan en buen puerto, y cuando digo buen puerto, significa que se esclarecen las cosas y se puede demostrar lo que sí y lo que no ocurrió, y se puede con rigor jurídico, técnico, saber quién se robó qué. No solamente que tenemos mucha materia para ello, no solamente la percepción social que es categórica, o las contribuciones que desde la prensa o la academia se puedan hacer, que son importantes. Aquí estamos en el punto en donde la exigencia mayor es a las instituciones del Estado, que tienen obligaciones concretas de investigar, de colocar todas las líneas de investigación habidas y por haber para cada uno de los casos, que no hay manera de saber cuántos podrán esclarecer, pero tenemos que aspirar a que una parte importante de lo sucedido pueda quedar clara y sancionada en su caso. La montaña de temas y de crímenes que han ocurrido en México, humanamente es imposible que se resuelvan, humanamente lo sabemos. Solo por hablar de las cifras medianamente reconocidas de desapariciones o de asesinatos, es una brutalidad que tengamos como país decenas de miles de casos criminales que se siguen acumulando. Hoy nos amanecimos con Coatzacoalcos, o nos anochecimos con Coatzacoalcos. Hoy nos volvimos a sacudir como nos sacudimos hace unos días con Uruapan. Cosas verdaderamente inadmisibles para una sociedad, y siguen ocurriendo porque efectivamente, un poco lo que aquí plantea nuestra amiga es qué tanto de lo que ocurría en materia de corrupción o en materia de delitos va a inhibir o a impedir que lo que se pretende hacer en este gobierno o en este momento de país suceda. Pues esa es una gran pregunta, porque si nos detenemos solo, y digo solo por decir una palabra, pero si nos detenemos al tema del crimen y la violencia desatada, ¿cómo se va a frenar esa espiral? No tenemos en este momento la respuesta, y tan no la tenemos que acabamos de ver estos 27 asesinados de una forma impresionante. ¿Qué ocurrió ahí? Pues primero tuvimos una versión de que uno de los presuntos autores materiales de esta barbaridad en Coatzacoalcos habría sido detenido por las instancias veracruzanas y luego liberado por el fiscal Winkler de Veracruz. Y luego resulta que no, que el que lo llevó fue otro. Bueno, esos andamiajes institucionales en donde la gente dice, bueno, ¿cómo fue el asunto? No queda claro. Lo único claro son los muertos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a lograr darle la vuelta como país, como sociedad y el propio gobierno con sus herramientas a cosas de esa dimensión? Sinceramente no tengo la respuesta. Quiero pensar y confío en que lo que se denomina cambio de paradigma en el combate al crimen, pues cambiará las cosas razonablemente. Para que eso ocurra, para que el cambio de paradigma, es decir, para ir a combatir las causas que pueden generar parte de estos fenómenos delincuenciales, empiece a notarse, pues no es para mañana, no es la semana que entra. El tema es tan profundo, el tema es tan arraigado, que tiene que haber varias cosas simultáneas. Una central sin duda es ir hacia las zonas de marginación donde los jóvenes tienen la opción de ser ladrones o sicarios y buscar una alternativa, construir desde el Estado una posibilidad de ruta distinta
por más modesta que le parezca a muchos, es una opción que puede ser tomada para un muchacho en un país como este. Eso suena bien o muy bien, pero no es suficiente cuando el monstruo criminal, desde luego, está ya en otras dimensiones. Estamos hablando de un monstruo criminal cuyo negocio es de miles de millones de dólares circulando por las venas del sistema financiero mundial. Entonces, bueno, el tamaño del bicho es gigante. ¿Cómo un Estado, cómo un gobierno tiene que simultáneamente y en diferentes planos actuar con mucha decisión? Tiene que combatir el crimen, tiene que combatir la corrupción, tiene que frenar que los jóvenes se incorporen al sicariato, tiene una dimensión inmensa de responsabilidad. Tu pregunta me lleva a eso, tu pregunta de cómo va a conspirar contra la posibilidad de cambio la inercia inmensa que se ha instalado en México en estos temas. Pues no lo sé, confío en que tengamos la fuerza como sociedad, que tengamos un gobierno que sea inteligente, capaz y decidido a hacer lo que tenga que hacer. ¿Por dónde se empieza y por dónde se acaba? Pues esa es la gran pregunta que hoy tenemos. Así es, doctora Sandoval. Me gusta que Carmen, aquí sí coincido 100% en su reflexión, tenga claro la situación de que la corrupción hay que vincularla para su debate, para su reflexión, con la justicia. O sea, la otra cara de la corrupción es la injusticia, y por eso se dice que la corrupción mata, ¿verdad? Porque afecta a derechos fundamentales. Entonces hay que conectar siempre ese debate del combate a la corrupción con el tema de los derechos humanos, con los derechos fundamentales. Y si partimos de ahí, ya estamos partiendo de un diagnóstico diferente que nos va a llevar a lograr este objetivo de transformar de tajo el asunto de ser un país corrupto, como lo llegamos a hacer a niveles extremos durante las pasadas décadas, a un país como nos lo ha puesto el presidente López Obrador con esta vara alta de cuarta transformación y sobre todo de eliminación de la corrupción, así nos dice, es decir, no es combate a la corrupción como se dijo mucho en la retórica previa, sino de eliminación de tajo de la corrupción, al menos en la vida pública, administrativa, política y que nos involucra a todos como sociedad. Porque sí, porque efectivamente puede ser que la corrupción también cruce este tema de la cultura. Lo que sí yo me enfocaría a hablar de la cultura política, no de la cultura en sí misma de México o del ser mexicano, sino del ser político en México, del ser funcionario público en México, del ser representante popular, incluso periodista en México. Es decir, el rol público de los actores políticos con responsabilidades sociales sí estuvo muy contaminada de corrupción. Y en ese sentido sí podemos hablar de una cultura política, ya decía, de la corrupción que necesitamos transformar. Pero eso no significa hacer una lobotomía y sacarnos al niño con el agua sucia y entonces rechazar todo lo que sea culturalmente mexicano. Y ese es el punto de partida de la crítica a querer esencializar la corrupción como algo vinculado a la cultura mexicana o a la esencia mexicana. Entonces estoy de acuerdo en que sí tenemos que ver qué es lo que significó ser político en el pasado y cómo vamos a transformar hacia una, decía Carmen, y estoy totalmente de acuerdo con ella, una nueva forma de ser, un nuevo paradigma, una cosa nueva. Y esa nueva cosa que en la medida de nuestras posibilidades desde la función pública estamos día a día tratando de sembrar, es una nueva cultura política. Una nueva ética pública en la cultura política, un nuevo estándar de ética para la vida pública administrativa, una nueva ética de trabajo en el servicio público, una nueva ética pública. Y ahí creo que los ejemplos más relevantes son tres. El primero es la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, que ya también ha marcado cómo el presidente de la República pues quiere que ese ser cultural político del pasado, ese ser
de los funcionarios, dice él, fantoches, fanfarrones, derrochadores de los recursos que no son de ellos, sino que son de todos los mexicanos, se acabe. Entonces, la Ley Federal de Austeridad Republicana pone fin a estos derroches, a estos lujos del gobierno y sobre todo permite una cobertura de avance de los derechos fundamentales, porque está mal que entendamos que la ley de austeridad son recortes. De hecho, no se debería ni llamar ley de austeridad propiamente, sino una ley de bienestar, una ley. Esta Ley Federal de Austeridad Republicana, si ustedes la analizan, en su artículo 8, entiendo, prohíbe recortes al gasto social, prohíbe recortes al gasto educativo y prohíbe recortes al gasto en salud. Entonces, permite avanzar en una cobertura mayor de derechos sociales y efectivamente frena, castiga y limita los derroches burocráticos administrativos. Entonces, a mí me parece muy importante porque aún sin la ley en vigor, está en un proceso legislativo, muy próximamente va a entrar en vigor. Yo creo que va a ser de las primeras cosas que logre la Cámara de Diputados cuando se abra la próxima legislatura, pero aún sin entrar en vigor, por la convicción del presidente López Obrador y su gobierno y con la conducción, tengo que decirlo, de la función pública, ya hemos eliminado 8,338 plazas de mando y enlace en toda la Administración Pública Federal, que eran plazas de mucha simulación, eran plazas de los llamados aviadores, burócratas que nada más hacían planas de la O y de la I, que no servían para mayor cosa para el bien del desarrollo. Y esos recursos que nos han ayudado a recuperar 30% de la inversión en gasto operativo, pues están yéndose a este programa de sicarios no, becarios sí, están yéndose a el apoyo a los adultos mayores de este país, están yéndose a la generación de carreteras y caminos comunitarios en el sur-sureste. Entonces, 8,338 plazas de mando y enlace están eliminadas, están trituradas del gasto de ese paquidermo reumático que dice el presidente que fue el gobierno durante los tiempos neoliberales. Se han eliminado también casi 729 direcciones generales adjuntas. Y aquí es muy interesante el asunto de las direcciones generales adjuntas, porque eso sí está escrito en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Comanda, ordena esa ley que se eliminen todas las direcciones generales adjuntas generadas a la luz del sexenio anterior y a partir de la presidencia del presidente Felipe Calderón, cuando se generaron estas direcciones generales adjuntas como mecanismos de excepción para la aplicación del servicio civil de carrera. Estas direcciones generales adjuntas, y esta es otra de las cuestiones que tiene mucha razón Carmen, en que la cultura burocrática fue terrible en términos de la simulación para el servicio civil de carrera. No hacía la función pública, no era coherente con la utilización de este gran instrumento que es la profesionalización de nuestros burócratas, y entonces nosotros en este gobierno hemos redoblado esfuerzos para relanzar el servicio profesional de carrera y le hemos puesto un acento específico que es tener perspectiva de género. Entonces queremos en esta nueva construcción de lo cultural político nuevo, de lo cultural burocrático nuevo, generar esa segregación de las estructuras orgánicas en donde las mujeres nada más son secretarias, son operativas, son funcionarias menores y los varones son los directores generales, los subsecretarios, los operadores de las decisiones políticas verdaderas. Entonces queremos eliminar esa segregación en la Administración Pública Federal. Hemos también transformado los sesgos en los perfiles de puesto. En las convocatorias estamos utilizando acciones afirmativas, queremos terminar con esos estereotipos de la cultura burocrático-administrativa que privó en el pasado. Esos son elementos, me parece, que denotan que sí es cultural, pero cultural en lo político, cultural en lo administrativo, y que estamos caminando rumbo al relanzamiento de nuevos elementos que nos permitan construir ese nuevo paradigma en lo burocrático. Generamos un consejo consultivo del sistema del servicio profesional
e invitamos a presidirlo, consejero presidente como representante del sector académico, al rector de la máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue, que estuvo en la función pública integrando este consejo consultivo de nuestro servicio profesional de carrera. El presidente de la Asociación Mexicana de Estudios de Ciencia Política, el doctor Jesús Tobar Mendoza, es el representante del sector social en este consejo consultivo para el servicio profesional de carrera. Y el licenciado Francisco Cervantes, el empresario, presidente de la CONCAMIN, es el representante del sector privado. Entonces, son elementos, me parece, de que esta nueva administración en la función pública y efectivamente en el resto del gobierno, sí sabe que tenemos la vara alta, sí sabe que tenemos compromiso de construir una nueva cultura administrativa, política, cívica, una nueva ética pública. Y yo creo que el tercer elemento es el que conoce muy bien Carmen, además de forma muy militante, muy personal, que es que hemos reactivado, el gobierno federal reactivó la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto, que en los últimos meses del gobierno del presidente Peña Nieto fue suspendida de tajo por precisamente practicar el espionaje y el acoso y el pisoteo de los derechos fundamentales de personas tan destacadísimas como la propia Carmen Aristegui y muchos otros periodistas, activistas y disidentes políticos. Eso no está aquí. ¿A quién estamos pisoteando este gobierno? ¿A quién estamos espiando? ¿A quién estamos atacando? A nadie. Tenemos una visión de construcción igualitaria, no discriminatoria, una visión de justicia social. Eso es lo que no se ve. Yo siento, así me siento, repito, lo digo con la mayor humildad posible, o sea, como yo estoy sentada aquí como secretaria de la función pública, ni en mis sueños. ¿Por qué? Porque no, yo soy, como todos, la mayoría del pueblo. O sea, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador es la oposición hecha gobierno, no es otro gobierno, es la oposición que ha caminado, me parece, pero que ahora tiene decisiones de Estado. Y vamos a utilizarlas, porque nada más tenemos poquito tiempo, no tenemos un sexenio y estamos con muchos intereses, muchas resistencias, mucho acoso, pero también con mucho amor a la patria. Pues sin duda sus comentarios nos dejan a todos pues pensando cosas importantes sobre este país. Si me lo permiten, voy a leer algunas de las preguntas que enviaron los presentes en la concurrencia y si están de acuerdo, damos unos minutos para que ustedes hagan comentarios sobre estas preguntas, ¿les parece? Una primera pregunta: ¿qué consecuencias negativas podría conllevar la persecución de autoridades involucradas en fraudes de sexenios pasados frente a la lucha contra la corrupción de la 4T? Esa es una pregunta. Una siguiente pregunta: ¿cuál es el fin de tener una administración con una mega austeridad extrema si en campaña electoral decía el presidente que con todo el dinero que se había robado en anteriores administraciones alcanzaba para impulsar todos sus proyectos, donde además decía que impulsaría la ciencia y tecnología desarrollando al país, pero con todos los recortes que hizo desde el CONACYT entra en contradicción? Comentario de Eder Iván Chimal. ¿Hasta qué periodo o sexenio se auditarán funcionarios y casos de corrupción? Pregunta David Sandoval. ¿Será adecuada la cercanía del presidente López Obrador con Manuel Velasco Coello, acusado de intentar sobornar al fiscal Santiago Nieto? Este presunto intento puede llamarse corrupción. Pregunta de Juan Gómez. ¿Qué consecuencias negativas? Bueno, esta ya la leímos. ¿Qué les parece si nos quedamos con estas preguntas y escuchamos sus comentarios al respecto? Carmen. Bueno, aquí hay de chile de dulce y manteca, sí. Hay varias aquí, lo cual está maravilloso porque nos permite contestar lo que sea. Pero, o sea, son tan diversas las cosas. No, bueno, a ver, déjenme tratar de detenerme en la especificidad de las preguntas. Consecuencias negativas que podría traer combatir corrupción de secciones anteriores. Pues para mí ninguna. Yo no, aunque lo puso como punto de divergencia Irmeréndira, en realidad no es mi interpretación
sobre que el presidente esté planteando pensarse el asunto de investigar altos niveles de gobierno. Lo he oído de él, es decir, él ha dicho varias cosas. En algún momento, lo recuerdo en una larga entrevista que me hizo favor de concederme cuando era presidente electo, hablando del tema, en donde acabamos en la conversación escuchando a Andrés Manuel decir, bueno, pues lo ponemos a una consulta. Era una discusión sobre sí o no entrarle a investigar los sexenios anteriores, que acabó en la idea de una consulta que iba a componerse de preguntarle a la gente sobre la Guardia Nacional. Esa ya la vamos quitando de la lista porque pues ya está con hijo preguntando de la Guardia Nacional, que ya está a chandar, sobre qué pensaba la gente sobre el consejo asesor que se autopropuso de empresarios distinguidísimos de las televisoras al presidente de la República. Y el otro tema de la consulta era investigar o abrir o promover investigaciones a sexenios anteriores, y el presidente le puso nombres y apellidos, incluso puso una fecha, pero ese tramo de la conversación con el presidente electo y la periodista, bueno, venía de precisamente su planteamiento de que desde su punto de vista no era deseable que se entrara en esas dinámicas, y la palabra estabilización la usó él, no yo. Eso lo dijo en algún momento. Entiendo la complejidad del tema, también hemos oído decir otras cosas, también él mismo al día siguiente de decir lo de la consulta fue a otro programa y le puso fecha, 21 de marzo. Quiere decir que durante el tiempo que transcurrió de que dijo lo primero, él lo ratificó como algo deseable. Al final yo hablaba en mi interpretación, es así, no interpreto esta parte de la estabilidad porque la ha planteado él de esa manera, pero sí interpreto a un Andrés Manuel López Obrador que tiene esta dualidad entendible, porque usaste una expresión muy interesante, es la oposición que se hizo gobierno. Bueno, yo diría es la oposición que llegó a ser gobierno, y gobierno es hoy. Hoy es un gobierno que tiene responsabilidades y mandatos que cumplir con claridad. Entonces, hoy tenemos a quien durante 30 años fue el gran opositor del país, pero ya es gobierno, es presidente, tiene herramientas legales para ejercer el poder que buscó y que obtuvo. Ahora estamos en el punto de que la sociedad que llevó a Andrés Manuel a la presidencia de la República y que ha logrado conformar el equipo que hoy tiene, bueno, la sociedad hoy está a la espera de que esto resulte de tal o cual manera. Y un tema principal es el de la corrupción, no solo porque él lo puso como un tema principalísimo, como elemento político y de campaña, sino porque obviamente la sociedad mexicana lo tiene en primerísimo lugar como tema a resolver. Y este es el dilema del que estamos hablando esta tarde. La sociedad mexicana, que no es una única cosa, la sociedad mexicana es diversa, es plural, hay muchas maneras de interpretar el asunto, pero atrevámonos a pensar en la mayoría de la sociedad. ¿Qué querrá la sociedad mexicana? Que la apuesta y la esencia y la energía y los recursos se pongan con la mirada al frente para hacer todo lo necesario para prevenir, combatir y erradicar la corrupción, o que además de eso, que creo que nadie se va a pelear con eso como una tarea principal, se debe ocupar energía, tiempo, recursos, eventualmente estabilidad, si es que fuera el caso, para ir a las entrañas del monstruo y sacar una parte de esa realidad. Vuelvo a decir, es de tal dimensión lo que ha pasado que sería humanamente imposible aspirar a que todo, absolutamente todo, quede resuelto e investigado judicialmente. Eso tristemente es algo inabarcable. Pero es verdad que nosotros podemos aspirar a que haya algunos casos, algunas situaciones, ni hablar. Sé que esto es bastante chocante y lo entiendo perfectamente desde la óptica de las víctimas. Cuando se habla de los 43, los demás dicen, y nosotros también, ¿no? Cuando se habla de los 43, que por supuesto nos toca la entraña, pues ahí se han puesto enormes recursos del Estado. Todavía estamos a la espera de saber claramente qué pasó con la desaparición de los jóvenes, pero ahí hay un tema tremendo.
que efectivamente tenemos que ponernos en los zapatos de las madres, los padres, de los demás que no son los 43. ¿Para cuánto alcanza la energía, la inteligencia, los recursos, el tiempo, el talento disponible desde el Estado y la sociedad para esclarecer cada uno de los casos que hoy pues forman una montaña, como digo? Así que bueno, hablando de consecuencias negativas de entrarle a delitos de alto impacto del pasado, bueno, pues podemos interpretarlo como sea. Yo pienso que es mejor hacerlo en el entendido de que la dimensión es de tal tamaño que no podemos aspirar al todo, pero necesitamos buscar de la mejor manera lo más posible para que cosas que han tocado la entraña nacional de manera tan fuerte como Ayotzinapa o como la matanza de Apatzingán, que por cierto acaban de detener a 6 policías federales que participaron de esa matanza del Día de Reyes en 2015. Bueno, son elementos importantes. No se nos olvide que son cosas que ocurrieron hace varios años y hace una semana o esta semana acaban de confirmarnos que por lo pronto 6 policías federales que habrían participado de eso están detenidos. Oigan, gran noticia, ¿eh? Gran noticia, porque quiere decir que se mueve el asunto en algunos circuitos de los delitos cometidos. Está el comentario que más bien le toca a Irma Heréndira, yo creo que comentar, que es el asunto de la, ¿cómo le llamaron? Mega austeridad. Fíjate que está fuerte el concepto, si lo apunté bien. Mega austeridad extrema, o sea, es mucho. O sea, sí es mucho. Sí suena mucho el asunto. Entonces, bueno, y le ponen aquí además el tema de CONACYT. Hay toda una discusión acerca de los recursos del Estado y una apuesta muy importante que pues tiene su rango de riesgo como buena apuesta, que es utilizar una parte importante de los recursos que se están represupuestando o recortando, la palabra que cada quien quiera utilizar, para rescatar a Pemex, poner un foco presupuestal tan importante como Pemex, que fue desmantelado y convertido en un cascarón en buena medida, y la apuesta de decir tenemos que revivir al gigante Pemex porque parte del eje económico de este gobierno y de generación de recursos propios tiene que volver a cruzar por lo que fue esa fuente enorme de recursos para las finanzas públicas, y para rescatar a Pemex hay que recomponer los recursos del Estado, y ahí hay una discusión también. El tema de la cobija, que es limitada, bueno, pues se jala de un lado y entonces ya sabe que se descobija del otro. ¿Qué tanto ha afectado a circuitos tan importantes como la academia, la ciencia, la investigación? Pues eso es parte de lo que está ocurriendo. Hay aquí otro debate abierto. Hay quien dice, ya ni la friegan porque están desmantelando o descobijando a CONACYT o a la ciencia o a la cultura para destinarlo, en este caso, a Pemex, por decirlo en términos muy simples. Y hay quien dice no, están revisando lo que sí, lo que no funcionaba, están volviendo a replantear la utilización de los recursos públicos de otra manera, con mayor eficiencia, con mayor claridad. Yo no tengo la respuesta, sinceramente, soy testigo como todos de un debate abierto de un tema muy importante. ¿Será para bien lo que está ocurriendo con la ciencia, la cultura y los recursos disponibles? Lo sabremos pronto. Han sido o están siendo buenas decisiones tomadas al final de cuentas para no debilitar, sino fortalecer y hacer las cosas de otra manera. También lo sabremos pronto. Entiendo a los científicos, entiendo a la gente de la cultura que dice teníamos 100 y hoy tenemos menos, haremos menos cosas. Bueno, pero habrá quien diga yo no tenía nada y ya tengo algo. La redistribución del recurso disponible también es un tema fundamental. Entonces, es relativamente pronto para poder hacer un balance. Sí nos toca empezar a delinear los grandes temas para seguir observándolos y para decir, oigan, esto sí nos gusta y esto francamente párenle. Es un ejercicio también de esa manera. Nadie puede, por más poderoso que sea, nadie puede tener la verdad única y definitiva todo el tiempo, y menos en un asunto tan cambiante como gobernar un país como México. Se vale la rectificación,
Se vale el replanteamiento, se vale ir evaluando en el camino el ensayo y el error, porque al final lo que cuenta y lo que va a contar es el balance de las cosas. No todo tiene que salir al 100% a la primera, pero tampoco podemos aceptar que esté al 0% al final. Esto que está ocurriendo en algún punto tendrá que ser evaluado en el promedio, en el saldo, en el balance de las cosas. Como buena situación humana, los claros y los oscuros están ahí y seguirán ahí permanentemente. Lo que importa o lo que importará es el resultado final esencial. Ya podemos poner mayor énfasis en esta parte que se equivocó, o ya podemos ponerle mayor luz a donde parece que le fue bien. Cada quien tendrá su manera de entender las cosas, pero en algún punto, y será fundamentalmente al final de este gobierno, cuando la gente podrá hacer un balance de qué sí, de qué no y de qué resultó al final. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué reforzamos? ¿Qué logramos construir de nuevo como sociedad? Y vuelvo a decir, este país, desde luego, aunque tiene un sistema métrico sexenal, tiene una sociedad que trasciende a sus gobiernos, tiene una sociedad que con Andrés Manuel o sin Andrés Manuel o con este u otro político líder gobernante tiene que encontrar su propia fuerza y su propia definición para que los gobernantes que nos representen efectivamente estén en sintonía con una sociedad madura, exigente, crítica, que tenga fuerza propia frente a sí y frente a sus propios gobernantes. Muchas gracias. También voy a hacer un poquito lo mismo que Carmen al respecto de tratar de contestar las preguntas, pero hacer una reflexión más general acerca de los planteamientos que están y que además ya los hemos abordado en las previas intervenciones. Yo creo que lo que Andrés Manuel quiere es construir y construir con una nueva visión en positivo. Él hubiera apostado, si él hubiera sido presidente y no Peña Nieto, por un sistema nacional de probidad en lugar de un sistema nacional anticorrupción, por ejemplo, porque no quiere, ha dicho, todos han participado de una u otra forma en la corrupción y no nos alcanzarían las cárceles para sancionar y meter a todos los que de una u otra forma han participado. Precisamente porque partimos de una cultura, ahí sí, político-administrativa de representación de una interacción Estado-sociedad tan pues destruida o deficitaria. Entonces, si el punto de partida es eso, que la corrupción ni es cultural, es decir, que no nos viene de nuestro ADN mexicano, ni es nada más superficial de las mordiditas y de los dineritos encontrados o de las investigaciones muestrales de la Auditoría Superior de la Federación, de las puntas del iceberg, sino si partimos del diagnóstico de que es toda una cuestión estructural profunda, pues no nos alcanzarían las cárceles para meter a todos los corruptos, a los que de una u otra forma, contratistas, empresarios, funcionarios, ciudadanos, mujeres y hombres, han participado. Entonces, su punto de partida es ese: justicia sí, transformación, vuelta de página, vuelta de la transformación, vuelta de hoja, cuarta transformación. Y por eso no venganza y buscarle y jalarle y meter a la cárcel a uno y a otro y a otro y a otro y que se vayan todos y tirar y destruir para entonces sí construir. Dice, no, démonos la mano, saldemos lo que se tiene que saldar y caminemos a una transformación verdadera que nos beneficie a todos. Eso es lo que yo escucho, obviamente, lo que yo percibo de sus puntos de vista, tal vez a veces encontrados desde un programa a otro o de un auditorio a otro, al respecto de no venganza, sí justicia, sí avance. Sin embargo, él está ejerciendo sus herramientas. Y ese es mi punto de debate totalmente respetuoso y cariñoso para con Carmen y para con quien puede llegar a pensar que está abdicando Andrés Manuel en el combate a la corrupción. No está abdicando el presidente y mucho menos la función pública y este gobierno. No estamos abdicando. Ya también nos decía Carmen, está durmiendo estas noches en la cárcel una funcionaria de Estado, una secretaria de Estado.
No es poca cosa para México. Y están los policías vinculados a Apatzingán purgando también, y pueden que vengan cosas más grandes incluso. Se están amparando personas que ni de chiste se pensaban en una ventanilla burocrática comprando un amparo. ¿Por ejemplo? Pues la mamá del señor exdirector de Pemex, ¿verdad? O su esposa. O sea, están amparándose. Termino y ahorita los escucho. Entonces, yo sí creo que es venganza, ¿no? Justicia sí, y hay muestras, sí, las están amparando, no van ellos, pero ni así. O sea, su cosmovisión no daba para eso, evidentemente. Entonces, está ejerciendo sus herramientas, estamos ejerciendo nuestras herramientas de la justicia administrativa, que la verdad es lo que me toca, y aún con que me toca nada más la justicia administrativa, y es lo que quiero dejar aquí en la mesa, no nos contentamos en la función pública con que se quede ahí. Hacemos convenios de colaboración, sacamos información de inteligencia, vamos a la investigación de los impuestos, las investigaciones impositivas, judicializamos en las fiscalías, nos vamos con las contralorías estatales, revisamos las cosas a profundidad. O sea, no nos quedamos en el cuadro de ir tras los que no declararon 3 pesos en su declaración patrimonial, que es lo que hacían la Secretaría de la Función Pública pasada, ir por los charalitos. Estamos yendo hacia adelante en una visión de no venganza, porque no hay consignas, eso sí, no hay consignas. Pero lo más valioso a mí me parece de esta administración es que, si bien no dice borrón y cuenta nueva, pero dice no nos metamos a la cárcel todos, no destruyamos, sino construyamos, también dice, sin embargo, de aquí para adelante, nada. Y a quien más le voy a exigir es a los míos, a mis colaboradores, a mi familia, a mi gobierno, a mis seguidores. A quien más le voy a exigir es a los que quieren entrarle a esta cuarta transformación. Y ahí están una vez más los ejemplos, me parece, paradigmáticos de todas las investigaciones que están en curso. Entonces, yo sí creo que el tema es un asunto de justicia transicional. Es decir, así como Andrés Manuel está proponiendo liberar a muchos presos, y no solo políticos, o sea, los presos políticos no tienen cabida en una propuesta política, en una cosmovisión política como la del presidente Andrés Manuel, pero está pensando en liberar a presos tradicionales, ¿no?, que han cometido delitos y que pueden purgar sus penas en libertad, en una propuesta muy osada, utilizando sus herramientas estatales y de justicia transicional para que se liberen y entonces sí se les dé esa oportunidad y avancen. Incluso está considerando el gobierno también liberar a muchas presas, ahí sí yo diría, para que veas, sí políticas, es decir, una justicia muy ominosa contra las mujeres, de mujeres que están presas por ser mujeres, de mujeres que están presas por haber abortado y que no tienen por qué estar presas por esa razón. Entonces sí estamos caminando hacia adelante en una justicia transicional. ¿Y por qué si se va a dar esa posibilidad a presos que cometieron delitos, a mujeres que abortaron, no se va a dar la posibilidad de vámonos para adelante y exijámonos con los estándares ahora sí más altos, pero ya olvidemos de estar con la cacería de brujas o la consigna o el quinazo o el vaso o estas cuestiones que no las necesita un gobierno como Andrés Manuel. En este gobierno no ha afectado a 92 de cada 100 servidores públicos. Es decir, las personas que han estado sujetas a que su plaza se elimine y se destruya han sido directores generales, titulares de unidad, directores generales adjuntas y los más humildes trabajadores, funcionarios públicos operativos de base o de categorías menores no han estado sujetos a medidas de austeridad en lo más mínimo. Los que sí han estado sujetos a medidas de austeridad son los fideicomisos de CONACYT, son los fondos que tienen que ver con malversación para la salud. Mira, es muy interesante cómo se acusa ahorita de que la austeridad ataca la provisión de medicinas, por ejemplo. Lo que pasa es que la gente y algunos, digamos, periodistas que antes hacían todo su trabajo desde una computadora y no iban a la investigación, como fue Carmen de las Pioneras o tantos más,
Ahora sí están yendo para buscar dónde están las cosas y se están dando cuenta que el sistema de salud en este país es una ruina. Pero eso no empezó con la austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador. El sistema de salud estaba en ruina desde hace 30 años por el neoliberalismo. Y por eso es que nosotros lo que estamos haciendo es caminar rumbo a el bienestar y la justicia. Ahí sí concuerdo al 100% con Carmen, con todos ustedes, que la respuesta está en la sociedad. Y la sociedad hoy tiene el presidente que ha construido. Yo decía que esa lucha cívica, política y de oposición, pues llevó a estar al frente a personajes muy diversos. El mismo presidente que la gente apostó por él democráticamente fue una figura que representaba ese empuje de la sociedad, Vicente Fox en su momento. Previo a Vicente Fox había estado Cuauhtémoc Cárdenas liderando luchas cívicas increíbles. Y Andrés Manuel López Obrador es simplemente hoy el sujeto histórico, pero es un sujeto histórico que rebasa por mucho a estas dos personas que aludí. Es decir, él sí está muy claramente sintiéndose representante del pueblo. Y es lo que no está valorado en su justa dimensión. No va a traicionar esta oportunidad histórica que le dio la sociedad. Pero ahí sí coincido en que la sociedad es la respuesta, más que cualquier político, cualquier partido, cualquier gobierno. Bueno, pues sin duda es un tema que daría para mucho tiempo más, pero los espacios y los tiempos son limitados. Yo cerraría diciendo que, bueno, pues si nos consultan a la ciudadanía, pues allá estaremos, daremos nuestra voz y me parece que muchos adivinamos cuál será el resultado de una consulta de ese tipo, ¿no? También enfatizaría este aspecto que las invitadas mencionaron sobre no olvidar la parte que le toca a la ciudadanía en este aspecto de la corrupción, esperando, por supuesto, que el Estado no olvide la parte que le toca, ¿no? Como efectivamente parece que no está haciendo. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Pedro. Terminamos porque una de las ideas de estos ejercicios es que duren 2 horas, porque si no podemos estar aquí hasta pasado mañana por lo menos, ¿no? La idea del ejercicio es que dialoguen con el público, que dialoguen con los periodistas. Creo que se ha cumplido. Creo que nos llevamos muchas tareas de reflexión. No estoy tan de acuerdo con Irmeréndira. Vamos a ver, no, o sea, para saber si lo que ella dice es cierto, tenemos que esperar, ¿sí? Pues tenemos una tarea enorme. A ella le toca bailar con la más fea. A nosotros nos toca lo bonito, ¿verdad, Lina? Aquí en el dinero nos toca lo bonito, a Irmeréndira le toca bailar con la más fea. Ya ocurrirá. Le pido a Filiberto, que está por ahí, que me traiga un paquete de libros que les vamos a regalar a Carmen. Y le agradezco a todos ustedes haber estado aquí, a todos los que nos… Hoy tenemos un récord, dice la gente de medios, tenemos un récord de asistencia en línea y en nuestras redes sociales. Y no tengo nada más que decir. Mil gracias, Carmen, mil gracias, Irma, gracias, Alina. Seguimos. Gobierno de México.